Yo creo que no necesito utilizar el micrófono, porque yo creo que me oís perfectamente así. Me llamo Hanson Ruz, soy sociólogo de la Universidad de Oviedo. Había preparado un PowerPoint para mostrar algunos gráficos sobre todo. Gracias por la invitación en primer lugar. La invitación venía con el título, que es ¿Eres racista? Yo le he traducido a Somos racistas, y eso lo he traducido a Somos xenófobos, porque racistas, pues todos decimos que no, pero xenófobos, xenófobo en realidad quiere decir que rechazas al otro, al de fuera. Y eso puede ser por cualquier motivo, puede ser por raza, por color, por religión, por cualquier tema, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿somos xenófobos? Y mi respuesta inmediatamente es que sí, que todos somos xenófobos porque es algo innato, es algo que tienen los animales y es lo que mantiene el grupo unido y lo que permite que el grupo se pueda defender ante las amenazas que vienen de fuera. Lo que pasa es que para eso tenemos la civilización, el proceso civilizador que nos ayuda a controlarlo, porque en una sociedad moderna, una sociedad que se relaciona con otras sociedades, donde entra gente de fuera, si tú quieres comercializar con otros países, pues la xenofobia, una actitud xenófoba, es, como se dice en sociología, es algo disfuncional, te impide obrar correctamente. Entonces tenemos este proceso civilizador que nos ayuda a controlar esa xenofobia, pero vemos que siempre en tiempos de crisis, de alta tensión en la sociedad, surge ese proceso civilizador. No es nada más que una fina capa de barniz y que salta cuando se producen estas crisis. Y ahí tenemos pues estos racismos o xenofobias atávicos, que incluso cuando aparentemente no hay nadie de fuera en épocas anteriores, pues siempre ha existido, por ejemplo, el antisemitismo o el anticiganismo, porque los judíos y los gitanos siempre se podría identificar como el otro. Entonces, xenofobia sí existe. La xenofobia está ahí, aunque muchas veces está ahí soterradamente. Y se vuelve algo peligroso cuando hay una organización que lo puede incorporar en una ideología y puede vincular cualquier desastre que pase con algún chivo expiatorio. Entonces, cuando hablamos de una organización que se dedica a esto, pues automáticamente llegamos a la extrema derecha, ¿no? La extrema derecha es heterogénea, y la extrema derecha no es los fascistas, digamos. La extrema derecha se puede definir por medio de varias dimensiones. Porque ¿cómo defines la extrema derecha? ¿Quién es de extrema derecha? Pues en general los grupos y las personas que se definen como de extrema derecha, pues ahí puedes observar estas 5 y más recientemente 6 dimensiones. En primer lugar, esa xenofobia, pero la xenofobia es solamente una de las dimensiones de esa extrema derecha. El anti-inmigrante. En segundo lugar, el antisemitismo. La extrema derecha en general es antisemita. En tercer lugar, homófobo, LGTB, como se suele decir en el lenguaje, ¿no? Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. O sea que homófobo en general solemos decir. Un nacionalismo o patriotismo exacerbado, otra característica. Y en contra de la élite política. Y más recientemente, si incorporamos en la extrema derecha también todos estos partidos populistas que han aflorado
han tenido mucho éxito en el resto de Europa, pues también una actitud en contra de la Unión Europea. Pero eso es algo más reciente y no lo incorporaría en esas 5 dimensiones que acabo de mencionar. Luego, la extrema derecha, como acabo de decir, es heterogénea en sus manifestaciones también. Tenemos la derecha que todos conocemos, la derecha neofascista, la derecha que surgió en los años 30 y luego se mantuvo también de manera muchas veces soterrada. Está la derecha etnocéntrica, racista, que sobre todo se manifestó, que no tiene esas connotaciones de autoritarismo, de antisemitismo, del neofascismo, pero sí en contra del inmigrante, que es un tipo de derecha que sobre todo pues tuvo su auge en los años 80, 90 en el resto de Europa cuando llegaron los inmigrantes. Más actualmente tenemos la derecha, el populismo nacionalista, que está teniendo mucho auge, mucho éxito en muchos países del norte y centro de Europa, en Dinamarca, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en Austria. Y luego está la derecha religiosa fundamentalista, que no es tan importante en Europa, o nada importante, pero por ejemplo sí que es muy importante en Estados Unidos, el Christian Right o Moral Majority, pues esa derecha religiosa fundamentalista. Pero ahí también podríamos, dentro de Europa y dentro de otros continentes, podríamos incluir otros fundamentalismos religiosos de nuevo coñac, como por ejemplo el salafismo o la ortodoxia hinduista o budista. Bien, entonces estos son diferentes tipos de extrema derecha, de las que sobre todo son importantes la derecha neofascista y la derecha populista. Y para eso hubiera querido mostrar un mapa de Europa, porque si miramos las últimas elecciones europeas, vemos dónde han ganado los populistas y dónde han ganado los neofascistas. Y hay una línea divisoria por Europa, una línea diagonal. A la derecha de esa línea pues se encuentran los países con unos partidos que han conseguido muchos votos, partidos neofascistas, como en Grecia, o Dorada, o Jobbik en Hungría, o Ataka en Bulgaria, también en Eslovenia. Y luego a la izquierda de esa línea pues vemos todos estos países donde los populistas han cosechado grandes éxitos. Y son dos tipos de derecha que no tenemos que confundir, que son dos tipos de ultraderecha o extrema derecha, o como se quiere llamar, diferentes. Pero estos populistas, sobre todo, han conseguido muchos votos, por ejemplo, en el Reino Unido, en Dinamarca, en Francia, donde salieron como los partidos más votados en estos países. En Francia también, en Austria, en Holanda. Y el único país importante donde no había una extrema derecha fuerte fue precisamente Alemania. ¿Por qué? Pues porque están bien vacunados, ¿no?, por la historia. Pero lo que estamos viendo últimamente, en los últimos 3 meses, es que ha surgido ahí no un partido, sino un movimiento ciudadano, el Pegida, europeos patrióticos contra la islamización de Occidente, que cada lunes que se reúnen en las calles de Dresden, pues junta más gente, ¿no? Y después de los últimos ataques, los atentados en París, pues muchísimo más. O sea, el último lunes antes de los atentados pues eran 18.000 personas y el lunes después ya eran 30.000, ¿no? Y visto ese éxito, pues ellos se están planteando o ya han instalado sus sucursales en países como Dinamarca, Noruega e incluso en España.
querían organizar también una manifestación en Madrid y en el último momento lo cancelaron. ¿Quiénes son? Pues siempre desde la sociología, siempre pensamos que son gente marginada, gente que votan a estos partidos y que tiene simpatía por esos partidos, gente en la marginalidad, gente con trabajos no cualificados o gente en paro, pero a raíz de ese éxito de convocatoria del grupo Pejida, pues la Universidad de Dresde ha hecho varios estudios entre estas personas y resulta que, y ahí pues se nos están tal vez rompiendo nuestros propios esquemas. Ahí vemos que también siempre como científicos incluso tenemos nuestros prejuicios y tenemos que darnos cuenta que tenemos esos prejuicios, porque ¿qué resulta de estos estudios? Pues que es gente de clase media principalmente, gente de entre 40 a 50 años, con empleo, ingresos además por encima de la media y gente con estudios. Y si escarbas un poco más y preguntas ¿y por qué estáis ahí? Pues resulta que están ahí porque se sienten ignorados por la política tradicional, y que tienen miedo. O sea, esos dos componentes son muy importantes para entender ese fervor que tienen estas personas para, incluso ahora en invierno, para salir todos los lunes a la calle y para manifestarse ahí, ¿no? O sea que tienen miedo y se sienten ignorados por la política. ¿Miedo a qué? Miedo a la supuesta islamización de Occidente. Sienten que por la influencia de los musulmanes, por la estancia, por la presencia de los musulmanes en Europa, pues se están perdiendo pues la identidad occidental, los valores occidentales como la separación entre Estado y religión, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y entre hetero y homosexuales, la libertad de expresión, en fin. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos desde la sociología es ¿por qué esto no ha sucedido en España? Porque esto está teniendo auge y está teniendo éxito en toda Europa, y en España no. En España no tenemos esa derecha populista. Lo que tenemos aquí es una extrema derecha con unas fuertes connotaciones franquistas. Y eso es precisamente lo que ha frenado el avance de la extrema derecha. En Portugal tampoco. O sea que nuestro propio pasado, tantos años de dictadura, en Portugal también por el régimen Salazar, pues nos ha vacunado para escorarnos hacia la derecha, ¿no? Y luego está la gran fragmentación entre estos partidos, porque estos partidos, por otro lado, se puede decir que no son nada inteligentes, no han copiado el discurso de los populistas, y ese es precisamente el peligro. Si se dan cuenta que eso puede funcionar, pues entonces igual estaríamos en otra situación, pero están todavía con el esquema del viejo franquismo, y entonces eso no apega a la gente, ni aquí ni en Portugal. Y como he dicho, pues la gran fragmentación y las discrepancias ideológicas que tienen. Hay nada menos que 70 grupos diferentes de la extrema derecha en España, de los cuales 20 partidos, pero entre todos, pues en las elecciones generales del 2008 no llegaban ni al 0,3% de los votos, o sea que son unos 50.000 personas, no es nada. El único partido que se puede calificar como de extrema derecha, pero no esa extrema derecha franquista, neofranquista, sino ese partido sí que tiene más una tendencia populista, es la Plataforma per Catalunya, que hasta ahora solamente está en Cataluña, pero ahí tiene 62 concejales. Ya tiene más que todos los demás partidos de la extrema derecha juntos. Y se están planteando dar el salto al nivel nacional y configurarse en la Plataforma por la Libertad. Sí. El partido que tenemos aquí, el Movimiento Social Republicano, pues es un partido muy minoritario. Leí un blog donde decía: no os dejáis engañar, que son fascistas. Hombre, ellos son muy claros. O sea que en su propia página o en una entrevista que leí de ellos dicen: somos fascistas, así de claro, con un par, no tenemos complejos, somos fascistas.
Entonces, no sé, decir, no nos dejemos engañar, pues es que ni nos quieren engañar. O sea, son muy claros de eso. Pero yo creo que precisamente por eso, por ese discurso de que somos fascistas, pues solamente los que ya están convencidos van con ellos. Y tiene ese discurso pues de nuestro pueblo primero y contra el racismo anti-español, en fin. ¿Es un peligro? Pues yo creo que mientras no emplea la violencia, yo creo que apelan a tan poca gente que, desde mi perspectiva, no son un peligro en el sentido de que pueden llegar a significar algo. Y si cometen actos discriminatorios, pues ahí están las acciones legales que se pueden emprender. Tienen muy poca fuerza, pero con una renovación del discurso pueden ir a más, y ahí sí que podría estar el peligro. Bueno, gracias.